Luis Toro es humillado por un pastor y saca a la luz la falsa doctrina del purgatorio. Pastor Luis Toro es humillado por el pastor Juan Manuel sobre el tema del purgatorio. ¿Será que el purgatorio existe o es un cuento de la Iglesia Católica? Deja tu opinión. ¿De qué texto bíblico se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor? Es lo que quiero saber. Gracias. Una segunda cita para que la tenga más clara. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13. Usted mismo lo lee porque yo de ahí no la he leído y necesito escucharla de la Biblia Reina Valera. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Siga. Si la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Siga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Sí será salvo o no será salvo? Sí será salvo. Siga. Aunque así como por el fuego. Aunque así como por el fuego. Sí se salvará, pero tiene que pasar por el fuego. A eso lo llamamos purgatorio. Entonces, después del purgatorio hay una salvación. Es como, disculpe, es como quizás decir la persona que muere creyendo en Jesucristo y que muere en gracia. Sí. Creyendo en Jesucristo, pero no muere plenamente en gracia, muere con un pecado. Ok, ya entiendo. Porque el que muere en gracia, ¿se acuerda del buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que nosotros luchamos? Llegar un día ante Dios como el buen ladrón. No pasar por el purgatorio. ¿Por qué nos esforzamos por confesarnos? ¿Por qué nos confesamos por hacer el bien? ¿Por qué nos confesamos de apartarnos del mal? Nos esforzamos por apartarnos del mal para no tener que pasar por el purgatorio. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es una bendición de Dios. Eso es lo maximito. Ahí luchamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que dan lo menos. No, tenemos que dar lo máximo para alcanzar lo máximo, la salvación. Para alcanzar los 20 puntos. 20 puntos. Tenemos que dar lo máximo. Entonces ahí está la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Y en el fondo me ha dado hasta pena, es que el joven que se encuentra haciéndole las preguntas, que al parecer debe ser cristiano evangélico, no las responda. Y eso es triste, que él no hubiera sabido defenderse, hubiera podido hacer un bien muy grande respondiendo a esos textos delante de tantas personas. Porque el padre Luis Toro en las redes sociales, por lo que veo, es admiradísimo en el contexto católico romano. Así que vamos a leer los textos que él mismo lee, pero vamos a leer un poquito más. No vamos a leer solo un versículo, que entonces nos volvemos muy pillos a la hora de arrancar un trocito para justificar lo que yo quiero. Vamos a leer un poquito más. El primer texto que ha citado el padre Luis Toro es Mateo 5:25. Y ahora vamos al segundo texto. Él mencionaba la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 13. Dice así: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y termina el 15. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aún así como por fuego. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen exactamente lo mismo. Alguien ha pecado contra Dios, tiene una deuda pendiente y será salvo, porque era un creyente, era un buen cristiano, era un buen hijo de Dios, pero se ha quedado con un saldo en contra. Se ha quedado con una pequeña deuda. ¿Qué dice él? Que tendrá que ser salvo por el fuego. ¿Y qué intuyen ellos que significa? Que salvo por el fuego está hablando de los creyentes que tenían una deuda pendiente, que irán al purgatorio, y ese es el salvo por el fuego. En el purgatorio serán purgados de esa deuda, purgados de esos pecados que tenían pendientes, y entonces se salvarán, pero después de pasar por el fuego, después de pasar por lo que ellos llaman purgatorio. ¿Qué he dicho antes en el primer texto? Un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. Solo sirve para crear un pretexto. Si realmente esto habla de todos los creyentes y habla de su condenación o su salvación o el pago de sus pecados futuros, es de lo que Pablo debería estar hablando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un poquito más esta carta. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 3, nos damos cuenta en primer lugar de lo que Pablo empieza a hablar.
Pablo se dirige a los corintios y les dice que les tiene que hablar como a carnales, que no les puede hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y él dice, como a niños en Cristo. ¿De qué está hablando este tema? Pablo, en su carta a los Corintios y el capítulo 3, está diciéndole a los corintios que se están portando como niños en Cristo. No como niños en cuanto a su inocencia y su bondad. Se está refiriendo a gente inmadura. ¿Inmadura en qué cosas? Pues él lo dice en el versículo 3, porque sois carnales todavía, habiendo entre vosotros celos y contiendas. Los corintios estaban experimentando tres cosas particularmente que Pablo empieza a destacar en el capítulo 3. Celos, contiendas, es decir, hay divisiones en la iglesia. Los corintios son hermanos que están teniendo celos y contiendas, divisiones, y además están experimentando otra cosa, un amor excesivo por algunos líderes religiosos. En su inmadurez, ellos estaban poniendo demasiada confianza en algunos hombres, hasta el punto que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de quien sea. Hasta algunos, los que se las daban de más espirituales, decían, yo soy de Cristo. Pero habían ciertas divisiones y todo era fruto de la inmadurez. Cuando Pablo sigue hablando, en el versículo 5 les dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor os dio la oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En el 9 Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces Pablo está diciendo que los corintios son inmaduros. Y cuando Pablo se da cuenta que algunos están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, el apóstol Pablo dice, mira, ni Apolos es algo, ni yo soy algo. Somos colaboradores, pero no somos dueños. No somos jefes, somos colaboradores. Dice, uno planta y el otro riega, pero el fruto lo da el Señor. Dice, nosotros colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios. ¿Qué significa labranza? Vosotros sois la cosecha. Ellos han predicado, ellos han plantado la semilla. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es el pueblo de Corintio? ¿Qué son los hermanos de Corintio? La iglesia de Cristo, la labranza, la cosecha, los que han creído la palabra, a los que Pablo también menciona como edificio de Dios, casa de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo a veces se refiere a templo del Espíritu Santo como la iglesia en general o a templo del Espíritu Santo como el creyente en particular. Entonces, primero hace una ilustración o una analogía que tiene que ver con la agricultura. Y ahora, en segundo lugar, llega y empieza a hablar de los líderes, Pablo, como constructores. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pablo dice, yo puse un fundamento y otros edifican encima. Está hablando de que son constructores. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Pablo se está refiriendo a sí mismo. Ya ha dicho que la iglesia es labranza y edificio de Dios. Ahora habla de ellos. Ahora habla de Pablo, de Apolos, de los líderes religiosos del momento. Y dice que él puso un fundamento que, como bien ha enseñado, es Cristo, el Evangelio, y otros están edificando encima de ese fundamento. Apolos, el mismo Pablo cuando vuelve, no sé, otros creyentes, otros ancianos, están ahí edificando sobre el fundamento. Y dice que cada uno tiene que tener cuidado cómo edifica. ¿Cómo edifica? Versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo dice, cuidado los que estamos construyendo, cuidado los líderes religiosos que enseñan, que predican, que no pongan otro fundamento, que edifiquen sobre el fundamento, que sigan poniendo ese fundamento que es Jesucristo. Versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Está hablando de la iglesia? No. ¿Está hablando de todos los creyentes? No. ¿Y está hablando de pecados? No. Está hablando de los constructores. ¿Quiénes son en ese caso? Pablo, Apolos y otros líderes religiosos. O también aplica a pastores, predicadores en el día de hoy. Y está diciendo que tienen que tener cuidado sobre lo que edifican, porque el día de mañana el fuego probará su obra. Es decir, el Señor les está diciendo que el día de mañana Él probará la obra que han hecho los constructores, no toda la iglesia, los constructores que han edificado, que han enseñado. Dice, porque algunos están haciendo con heno, con paja,
da otros elementos, con madera, pero dice que otros lo están haciendo con piedras preciosas, con oro. ¿Qué pasará cuando venga el fuego? ¿Qué pasa si en una caja de madera tú metes madera, papel, heno y metes oro, un diamante? Si le prendes fuego a esa caja, ¿qué queda? Solo el oro y el diamante. ¿Qué es ese buen fundamento? El Evangelio, Jesucristo. ¿Y qué es esa heno, esa paja, esa madera que no vale? El fundamento malo. Por eso, antes Pablo le ha dicho a los constructores, cada uno cuide cómo edifica. ¿Por qué? Porque esa obra que están haciendo será probada y solo restará la obra buena. Versículo 14, si permanece la obra que alguno ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Aquellos que hayan hecho su buena labor serán recompensados. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Si uno ha edificado bien, un buen pastor, un buen maestro, un buen predicador, ha enseñado bien, ha predicado bien, ha puesto el buen fundamento que es Jesucristo, recibirá su recompensa. Aparte de su salvación, recibirá su recompensa de la que habla el apóstol Pablo también, que cada uno recibirá su recompensa. Pero luego dice, pero si alguno ha edificado mal, es decir, ha enseñado cosas secundarias, se ha perdido por las ramas, él es creyente, sí, será salvo, sí, pero su obra no quedará, su obra sufrirá pérdida. El trabajo que ha hecho no será recompensado porque habrá sido madera, heno, paja, pero será salvo como un creyente. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Pablo está hablando a los constructores de cómo construyen y les está advirtiendo de que su obra será probada. ¿Está hablando Pablo a los creyentes? No. ¿Está hablando Pablo del pecado de los creyentes que será tener probado en el fuego o en el purgatorio? No. ¿Está hablando Pablo de que si han hecho algo los creyentes mal deberán estar en el purgatorio pagando hasta lo último? No. No. Pero si yo arranco un versículo, lo parece. Entonces, lo único que ha hecho el señor Luis Toro es arrancar un texto, sacarlo de su contexto y crear un pretexto para enseñar lo que él quería, pero no lo que decía la palabra. Tengan cuidado con aquellos que simplemente abren, leen un versículo y dicen lo que quieren. Analicen las Escrituras, estudien las Escrituras y serán libres del error y de muchas supuestas iglesias.